Cada vez que entonamos esta alabanza tan hermosa, recuerdo aquella vez que 2 hermanas, donde llegó el Señor Jesucristo, una de ellas se puso a los pies de Jesús, dice la Biblia, a escuchar las palabras que salían de los labios de nuestro Señor. Pero la otra comenzó a afanarse por las cosas, los quehaceres. Y cuando ve a su hermana sin hacer nada, le llama la atención al Señor. Tiene el atrevimiento de llamarle la atención al Señor. Señor, mira, mi hermana no me ayuda, mándala que me colabore, pues. Y el Señor le da una respuesta tan hermosa: Marta, Marta, afanada. María encontró lo mejor, buscó lo mejor. No hay nada mejor que estar a los pies del Señor. Bien. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Vamos a rogarle al Señor que nos ayude y que nos sostenga. Todos con los rostros inclinados en reverencia a nuestro Dios, Padre Celestial. Oh bendito Señor, ¿a dónde más podremos acudir, bendito Señor, si no es a ti, la roca de la eternidad? ¿A dónde más podemos llegar? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Gracias por ese camino nuevo que tú nos abriste, Señor, a través de tu carne, a través de tu cuerpo. Gracias porque hoy tenemos acceso directo al trono de tu gracia. Hoy podemos entrar al lugar santísimo, a la mera presencia de Dios, para poder, como dice tu palabra, alcanzar socorro. Padre Celestial, gracias. Gracias te damos, bendito Dios, porque nos das nuevamente la oportunidad de estar aquí en tu casa, de alabarte, glorificarte, levantar en alto tu nombre, porque solo tú mereces honra, gloria y alabanza. Padre, en esta mañana queremos pedirte que al abrir tu palabra, Señor amado, lo hagamos bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Y podamos, Señor, aprender y ser dirigidos por tu Santo Espíritu, guiados, recordando y enseñándonos cada una de las cosas que tú nos has dejado. Padre, bendice tu iglesia. Bendice a aquellos que no pudieron venir por diversidad de motivos, Padre. Pero donde quiera que se encuentren, que estés tú con ellos, Padre. Señor, por aquellos de viaje o aquellos enfermos o aquellos trabajando, Padre, que tú los traigas esta tarde a tu servicio, Padre bendito. Señor amado, enséñanos a través de tu palabra y que sea tu Santo Espíritu hablando en nuestros corazones. Te lo rogamos, dándote las gracias en los méritos de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos, mientras los hermanos de la alabanza bajan del altar, dándole las gracias por su trabajo, su colaboración. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Ya hemos visto que hay una serie de problemas y realmente lo que la Biblia nos enseña es que hay 7 problemas en esta carta. Muchos de los hermanos de la iglesia de Corinto estaban escribiéndole al apóstol Pablo para que él a su vez le respondiera para solucionar todos estos problemas que ellos tenían. Pero Pablo entiende que la base para poder solucionar los problemas que tenían como iglesia radicaba en su relación primeramente con Dios, en esa relación básica que todos y cada uno de los creyentes debemos tener. Porque si tenemos una buena relación con Dios, eso nos va a llevar al siguiente paso de poder tener una buena relación entre nosotros. Si no solucionamos esa relación básica con Dios y con nuestros semejantes, no podemos solucionar los demás problemas teológicos que se presentan. Entonces Pablo empieza entendiendo que la solución no es responder ante las preguntas teológicas que le hacían, sino enseñarle a una iglesia que por causa de su carnalidad estaban divididos, y empieza hablando de la relación básica que como creyentes debemos tener delante de Dios.
Y luego llegamos así hasta el versículo 18. Todos, por favor, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Y Pablo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pablo lo que está diciendo, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Por qué está diciendo? Aquí en el griego está usando la palabra morón. Esa palabra morón es una palabra que se traduce como retrasado mental. Lo que está diciendo la gente, Pablo está diciendo aquí, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La gente mira al creyente como una persona loca. Así es como opina el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo lo primero que ellos sacan a relucir es la sabiduría. En el mundo hay el conocimiento. En el mundo hay la ciencia, los logros, los méritos, el orgullo del ser humano. Pero la predicación de la cruz de Cristo, ellos lo toman como locura porque no entra en su intelecto, no entra en su orgullo, no entra en su ego. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere crédito. Nosotros queremos que nos den el crédito, queremos tener parte en todo esto. Pero el apóstol Pablo dice: no, el mérito es de Dios. Amén. El mérito es única y exclusivamente de Dios. La gente intelectual mira todo esto de la predicación como una locura. ¿Qué hice? El hombre se pregunta. ¿Qué es lo que el hombre hace para la salvación? Absolutamente nada. A veces escuchamos decir a personas en tu testimonio: yo encontré a Cristo, y eso no es verdad, porque nosotros andábamos desviados. Dios nos encontró a nosotros, dice la palabra. Él encontró a esta persona pecadora y me encontró por su pura gracia y me llevó a sus pies. Entonces eso es lo que hemos estado mirando acerca de la locura de la predicación. Pero nota la segunda parte del versículo 18: pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pablo está diciendo de que la palabra, lo que para otros es una locura, porque el hombre no puede interferir en lo que Dios está haciendo, pero para nosotros es poder de Dios. Es decir, que toda persona, usted y yo, nos encontramos en un proceso. Algunos nos encontramos en el proceso de la salvación, otros nos encontramos en el proceso de morir y perecer en el mismísimo infierno. ¿Qué es eso del proceso? Claro que sí. Nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, y a partir de ese momento estamos en el proceso de la salvación, porque Pablo en el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los hombres estamos en un proceso, sea en un proceso para la condenación eterna o en un proceso rumbo a la salvación. Y aunque ya tenemos la seguridad de la salvación, el Señor dice que Él va a ir cada día trabajando en nosotros, evaluándonos cada día y ayudándonos a crecer en este proceso de la salvación. El hombre pasa hablando de su religión, el hombre pasa hablando de cómo arma su religión, y podemos entender que es muy fantástico y hay muchos conceptos profundos, pero hay una pregunta: ¿la religión que el hombre se ha inventado da seguridad de la vida eterna? La religión puede contestar preguntas como: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? La religión puede contestar: ¿qué pasa después de la muerte? La única oportunidad que el ser humano tiene y la única respuesta es el Señor Jesucristo. Hoy podemos hablar nosotros de que tenemos la seguridad. Para nosotros, diferente a lo que dice Pablo en el versículo 18, a los que se pierden en locura, en cierta manera para nosotros también la predicación de la palabra del Señor es una locura. Porque algunos dicen: yo creo lo que Cristo hizo en la cruz. Algunos dicen: yo creo en la cruz de Cristo. Yo creo en el sacrificio de Cristo. Sí, muchas veces lo decimos de labios hacia afuera, pero nuestra vida contradice todo lo que decimos creer. Y entonces, en cierta manera, la predicación de la cruz se vuelve locura para nosotros, porque en vez de vivir una vida que sea una confirmación de lo que creemos, vivimos una vida que viene siendo una contradicción, por lo contrario, de lo que creemos.
Y entonces para nosotros también, en cierta manera, es una locura. Ahora vamos a hablar no solamente de que la cruz de Cristo es el poder de Dios. Esta mañana vamos a hablar de que la cruz de Cristo es la sabiduría de Dios. Versículo 19. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra del Señor. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí Pablo está tomando un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en Isaías capítulo 29, versículo 14. Pero cuando escudriñamos este libro de Isaías, miramos una historia muy importante para poder entender lo que Pablo está diciendo: destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Quién es más sabio? ¿El hombre o Dios? Amén. Pero aquí el Señor dice: voy a destruir la sabiduría de los hombres, de los más sabios. Porque muchas veces el hombre pretende ser más capaz que Dios. El hombre pretende ser más sabio que Dios. Y Pablo, como digo, está usando Isaías capítulo 29. Pero escudriñando bien el libro de Isaías, miramos una historia central. Aquí encontramos a un rey de Asiria, se llama Sennacherib. Sennacherib estaba amenazando a la ciudad de Jerusalén. La Biblia nos enseña que Sennacherib había sitiado la ciudad de Jerusalén. Entonces, el profeta Isaías es enviado de parte de Dios al rey Ezequías de Jerusalén para enseñarle algo importante. Este profeta Isaías va donde el rey Ezequías y le dice de parte de Dios: no escuches el consejo de tus generales, no escuches el consejo de tus estrategas, no escuches el consejo de los oficiales. Lo que tienes que escuchar es la voz y la sabiduría de Dios. No confíes en el consejo de ellos, confía en Dios. Mire esta enseñanza. ¿Y qué hace el rey Ezequías? Ezequías hizo exactamente lo que Isaías el profeta le dijo. Ezequías confió en Dios. Ezequías escuchó la voz de Dios. Ezequías hizo bien en escuchar la sabiduría de Dios. No escuches los consejos sabios de los generales. No escuches los consejos sabios de los estrategas militares. No escuches los consejos sabios de aquellas otras personas en el reino. Escucha el consejo sabio de Dios. Fue lo que le dijo Isaías al rey Ezequías. ¿Y qué cree que hizo Ezequías? Escuchó la voz de Dios. Aceptó el consejo de Dios. Ezequías hizo lo que Dios le mandó hacer. ¿Y sabe qué pasó? La Biblia nos enseña en el capítulo 37, versículo 36 de Isaías, que Dios mató a 185,000 asirios de un modo milagroso, sin que una sola vida judía se perdiera. Fue un milagro de Dios. Dios lo hizo porque el rey Ezequías confió solo en él, confió en la sabiduría de Dios y obedeció la palabra del Señor. Dejó de confiar en su propia sabiduría. El apóstol Pablo aquí en el versículo 19 dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Quién es más sabio, Dios o el hombre? Dios. Ezequías escuchó la voz de Dios. Y la pregunta aquí: ¿a quién acude usted cuando tiene problemas? ¿Usted acude a Dios o va directamente a escuchar la multitud de voces que hay en todo el mundo ofreciendo palabras de sabiduría humana? ¿A quién le escucha usted? Preferible es venir a la palabra del Señor, porque aquí está la sabiduría de Dios. Es lo que vemos aquí en esta enseñanza. En 1 Samuel capítulo 8, recuerdan ustedes la historia. El pueblo de Israel pidió un rey, al igual que todos los pueblos paganos. Es decir, que la nación de Israel no quiso seguir bajo la sabiduría, bajo la dirección de Dios, y lo desecharon a Dios. Samuel va y habla con Dios y le dice: mira lo que está queriendo el pueblo. Y mire la respuesta de Dios. 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Había una determinación de parte del pueblo.
El pueblo en su sabiduría humana dijeron: queremos un rey. Queremos un rey. Ellos quisieron salir del gobierno teocrático de Dios bajo la sabiduría de Dios. Pero si usted sigue leyendo esta historia, en este capítulo de 1 Samuel, capítulo 8, del versículo 9 al 18, Dios le advierte lo que mal ocurriría por causa de esta decisión que ellos estaban tomando. Dios les advierte, pero ellos no quisieron escuchar ni entender la voz de advertencia de Dios. Pero Dios les advierte y prefieren confiar más en su sabiduría humana que en la sabiduría de Dios. Y no quisieron escuchar las palabras de Dios, y más adelante vemos las consecuencias muy duras que ellos tuvieron que pasar. Hoy en día el hombre tiene la misma actitud. En vez de escuchar el consejo de Dios, en vez de escuchar la sabiduría de Dios, quiere escuchar el consejo de los hombres, la sabiduría de los hombres, que se basan en la ciencia, en el conocimiento intelectual, y creen que porque tienen títulos como doctores y tantos otros títulos que se mencionan, licenciados y esto, creen que pueden ser más sabios que Dios. Amado hermano, la sabiduría de Dios es mejor que cualquier otra sabiduría. Amén. Versículo 20. Y entonces, viendo este contexto, Pablo hace una pregunta en el verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? En otras palabras, está desafiándolos. Porque cuando se trata de los asuntos realmente importantes de la vida, ¿dónde están esas personas que se dicen ser sabios? ¿Dónde están esas personas que siempre están tratando de dar su opinión? ¿Dónde están cuando hay problemas? ¿Dónde estaban aquellos consejeros que le decían a Ezequías: haz esto, haz aquello? ¿Dónde estaban cuando el Señor mataba a 185,000 asirios? ¿Dónde estaban ellos? Tal vez escondiéndose, tal vez comparando la sabiduría de Dios de sus propios consejos que ellos querían darle al rey Ezequías, ¿verdad? ¿Dónde estaban ellos? Yo recuerdo, y tal vez muchos de ustedes, el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Yo me imagino que durante ese tiempo, como hasta el día de hoy, había un montón de personas compartiendo su sabiduría, compartiendo sus ideas, compartiendo sus conceptos, hablando de cómo arreglar nuestros problemas. Y el día 11, miren lo que ocurrió, ¿no? ¿Dónde estaban cuando esto ocurría? Y nosotros sabemos por las noticias que tanto comentaristas, políticos, inclusive religiosos decían algo: tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios, tenemos que orar. ¿Por qué? Porque toda su sabiduría no servía para nada. Ahora estaban pendientes de la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muchos de ellos hoy en día, el hombre es así, no confían en Dios. Y ellos dicen: no, eso de la cruz de Cristo es una locura. ¿Cómo podemos confiar en ello si no tenemos incluida la sabiduría humana? Miren lo que dice el verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué quiso decir Pablo? Resumiendo lo que Pablo está diciendo en el versículo 21, está diciendo que el hombre no puede encontrar a Dios a través de su propia sabiduría. El hombre no puede llegar a la salvación a través de su propia sabiduría. ¿Sabe qué hace el hombre en su propia sabiduría para alcanzar a Dios? Crea su propia religión que lo lleva precisamente al infierno. Porque en la sabiduría del hombre, el hombre no puede ser salvo, es lo que está diciendo Pablo. Note de nuevo el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo está llegando a una conclusión, y es la siguiente: nadie en este mundo ha podido llegar a conocer a Dios a través de la sabiduría y el conocimiento humano. Porque la sabiduría de Dios es mucho más grande y eterna que la sabiduría del ser humano. El hombre, en su afán y en su orgullo,
quiere similar y compararse con Dios. Pues déjeme decirle, hermanos, que el hombre no puede compararse con la sabiduría de Dios. Miren lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 8. Isaías 55, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Por eso es que muchas veces encontramos falsas doctrinas, porque el hombre quiere poner sus pensamientos por encima de los pensamientos de Dios. Y el Señor dice: no, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, lo que está diciendo Pablo: nadie, ningún ser humano ha podido responder a estas preguntas básicas de la vida. Como dije hace un instante, ¿quién soy yo? ¿De dónde provengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué hay pecado en mi vida y cómo me puedo deshacer de él? No se puede. No hay un ser humano que pueda responder estas preguntas confiando en la sabiduría y en su conocimiento personal. La solución es algo más grande: Cristo Jesús. Porque si el cielo se ganara por ser inteligente, miren, muchos de nosotros no podríamos llegar al cielo, ¿verdad? Ya se imaginan por qué. Si el cielo se ganara por el intelecto humano y el razonamiento y el conocimiento del ser humano y las religiones que el ser humano crea, entonces los que no somos inteligentes no tenemos esperanza de llegar al cielo. Pero la Biblia dice: es en la sabiduría de Dios. Regrese a este versículo que estamos leyendo. Pues ya que la sabiduría de Dios, lo que está diciendo Pablo, ya que no quieren escuchar el plan y la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Por un lado, el hombre no quiere aceptar la sabiduría de Dios para su salvación porque le parece muy sencillo. Y entonces el Señor dice: el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya que no podemos tener acceso a la sabiduría de Dios y no podemos llegar al cielo a través de nuestra propia sabiduría y conocimiento como seres humanos, Dios en su sabiduría diseñó un plan que ante la sabiduría del hombre le parece muy, pero muy sencillo. Muy sencillo. Miren lo que dice el versículo 22. Porque los judíos piden señales. El hombre no quiere dar su brazo a torcer. El hombre en su sabiduría reta a Dios. Y dice aquí el apóstol Pablo: porque los judíos piden señales. Nota, el ser humano en su sabiduría no quiere aceptar la sencillez de la palabra de Dios. No quiere aceptar la sencillez de la sabiduría de Dios. Quiere poner su sabiduría, porque él en su orgullo, en su intelecto, en su capacidad, quiere poner algo sobre lo que Dios está haciendo, y no es así. Entonces lo que vemos aquí es que el hombre está retando a Dios y dice: porque los judíos piden señales. ¿Qué piden los judíos? Señales. No, es que queremos ver cosas. ¿Qué señal cree que los judíos estaban pidiendo según el contexto de Isaías? De la misma manera como Dios fue capaz de matar a 185,000 asirios, cuando el Señor Jesucristo llega aquí y encuentra a su pueblo esclavizado de la nación romana, eso es lo que los judíos querían, que Dios hiciera lo mismo que le hizo a los asirios. Pero Dios no cae en el juego del hombre. Y entonces los judíos piden señales, y esa es la señal que estaban pidiendo. Note algo bien interesante, hermanos. Esta palabra señal aparece por primera vez en el libro de Éxodo capítulo 3 y capítulo 4. ¿Qué está ocurriendo en Éxodo capítulo 3? Dios envía a Moisés a liberar a la nación de Israel. ¿A quién iba a liberar? A la nación de Israel. Y Moisés tiene dos objeciones ante la nación de Israel. Número uno, dice: este pueblo es duro de cabeza y duro de corazón. ¿Verdad que así dice?
no me van a escuchar, no me van a creer, me van a rechazar. Y entonces el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Capítulo 4 de Éxodo. Y Moisés dice, una vara. Y Dios le dice, échala en la tierra. Moisés echa la vara en la tierra. Miren qué interesante. Y la vara se convierte en culebra. Ya usted sabe la historia. Luego Dios le dice, toma la culebra por su cola. Y la toma por la cola. Y una vez que la toma, se hace vara nuevamente. Y después seguidamente el Señor le dice, mete tu mano en el pecho. Y Moisés mete la mano en el pecho. Y luego la saca, y la saca leprosa. Y luego le dice, vuelve a meter la mano. Y una vez que la vuelve a meter y la vuelve a sacar, ya la saca limpia. No vamos a explicar cada uno de estos símbolos. Lo que yo quiero llegar es a lo siguiente que Dios le dice. Moisés, ahora que tú vas a la nación de Israel, si no te creen a la voz de la primera señal, te creerán a la voz de la segunda señal. Pregunto, ¿para quién eran las señales? Para los judíos, ¿verdad que sí? Para los judíos. El tema que estamos tratando es que el poder de la cruz es sabiduría de Dios. Muchas veces nosotros queremos montar doctrinas de acuerdo a la sabiduría del hombre. Y no es así. Yo me imagino que Dios se ríe. Es conforme a la sabiduría de Dios, no a la sabiduría del hombre. Y aquí tenemos un claro ejemplo cuando el apóstol Pablo dice, porque los judíos piden señales. Claro, ellos empezaron su vida institucional como judíos a través de las señales. ¿Acaso no vemos en la historia que ellos pasaron todas las señales que el Señor les dio con todas estas plagas en Egipto? ¿Por qué el Señor manda a Moisés con señales? Porque se encuentra con un pueblo duro de cabeza y duro de corazón. No me van a creer. Y para que los judíos entendieran que el mensaje venía de parte de Dios y que el mensajero era enviado de parte de Dios, porque no se contentó Moisés. Y si me preguntan quién me envía, capítulo 3 de Éxodo, ¿qué dice el Señor? Le dices que el yo soy te envía. Pero mire, que no solo él hubiera dicho, bueno, yo voy y les hablo y les voy a decir, el gran yo soy me está enviando. Y ya suficiente, me van a creer. Pero Moisés sabía que la nación de Israel no le iba a creer. Y entonces sigue replicándole al Señor. Y entonces el Señor ahí le muestra estas dos señales y le dice, si no te creen a la voz de la primera señal, te creerán a la voz de la segunda señal. ¿Para quién era la señal? ¿Para quién era la señal? Para los judíos. ¿Por qué? Porque era un pueblo duro de cabeza y duro de corazón. Así es el pueblo judío. Entonces vamos a mandarles señales. Llegamos aquí a 1 de Corintios y Pablo nos dice en el versículo 22, porque los judíos piden señales. ¿Por qué piden señales? Porque es una nación que empezó con señales. Y ellos piden señales porque son duros de cabeza y duros de corazón. Cuando saltamos, me gustaría explicarles paso por paso, pero no hay el tiempo. Mire el libro de Marcos, capítulo 16. Y estamos hablando de la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Y cómo mucha gente, de acuerdo a la sabiduría del hombre, monta doctrinas equivocadas en vez de fijarse en la sabiduría de Dios. Por primera vez se menciona la palabra señales en el libro de Éxodo con relación a la nación de Israel y la condición en que ellos están. Y note algo importante. Hay un principio en la Biblia que se llama el principio de la primera mención. ¿Cómo se llama? Okay. ¿Qué dice este principio? Este principio de la primera mención, escuchen, preste atención, dice que cuando Dios menciona algo por primera vez en su Biblia, así lo deja permaneciendo hasta el final. ¿Qué quiere decir? Que si la palabra señales tiene color blanco, por así decirlo, a la mitad de la Biblia, ¿qué color va a tener? Al final de la Biblia, ¿qué color va a tener? ¿Qué quiere decir? Que no varía, no cambia. Porque este principio de la primera mención está basada en los atributos de Dios. Dios es invariable, Él no cambia. Amén.
Ok, sabiendo esto, quiere decir que cuando Él nos habla de las señales, nos dice que las señales son para los judíos, y cuando estemos a la mitad del camino, las señales van a ser ¿para quién? Y cuando lleguemos al final, ¿para quién va a ser para los judíos? Y la razón por la cual establece las señales desde el principio, la primera vez que se menciona, es por dos razones fundamentales, porque son duros de cabeza y duros de corazón. Vemos aquí en 1 Corintios, ¿por qué demandan señales? Porque ellos quieren la sabiduría del hombre por encima de la sabiduría de Dios. Porque ellos son duros de cabeza y duros de corazón. Y no quieren aceptar la sabiduría de Dios. Y entonces Pablo dice, porque los judíos piden señales. Cuando lleguemos más adelante, ¿qué vamos a encontrar? Lo mismo. Las señales para los judíos. Mire Marcos capítulo 16. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿De qué nacionalidad? Judíos. Judíos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó. ¿Qué le reprochó? Su incredulidad y dureza. ¿Cuál era el reproche de Moisés en Éxodo? Lo mismo. ¿Amén? Lo mismo. No me van a creer porque es un pueblo duro de cabeza y de corazón. Y entonces el Señor a ese pueblo duro de cabeza y de corazón le manda señales para convencerlos que la sabiduría de Dios es más grande que la sabiduría del hombre. Cuando llegamos aquí a la historia de Cristo, Cristo resucitado, mira a los 11 judíos. ¿Quiénes eran? Judíos. Y mira, finalmente le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. No creían, cabeza dura y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas que dice el verso 17, ¿las señales para quién? Judíos. Para los judíos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Para quién? Judíos. Para los judíos. En el intelecto humano, hoy toman doctrinas y las equivocan porque están confiando en la sabiduría humana y no en la sabiduría de Dios. Porque no ven la palabra de Dios, no abren la palabra, no estudian, no escudriñan, no investigan. Esta es la palabra de Dios. Lo demás es palabra y sabiduría humana. Los judíos piden señales. Yo quiero ver señales, porque así es el judío. Hermano, las señales siempre fueron para la nación de Israel, nunca fueron para la iglesia. Pastor, pero aquí está Cristo enviando a sus discípulos, sí, a predicar a la nación de Israel, no al mundo gentil todavía. Señales, y aquí otra vez, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Por otro lado, había los griegos, así como nosotros, los filósofos, los estudiosos, es que con palabras bien rimbombantes. Pero Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. La sencillez del mensaje de la cruz no lo quieren aceptar. La sencillez de la buena doctrina no la quieren aceptar. No, es que mi pastor, mi tal doctor que predica, él me enseñó esto. Conocimiento y sabiduría humana. Pablo le dijo a Timoteo en cierta oportunidad: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. ¿Quién te aprueba? Dios, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es lo que te aprueba delante de Dios? El saber usar bien la palabra de Dios.
Y cuando tú trazas toda la palabra del Señor, créeme, es la palabra de Dios, sabiduría de Dios. No es intelecto humano, no es sabiduría humana. Cuidado, hermanos, porque el hombre está creando doctrinas, creando religiones conforme a la sabiduría del ser humano y no conforme a la sabiduría, la bendita palabra de Dios. Aprendamos a escudriñarla correctamente, porque los judíos piden señales, dice Pablo, ¿verdad? Siempre ellos están queriendo ver manifestaciones sobrenaturales. Queremos ver, queremos milagros, queremos escuchar. Oh, hablan lengua, hey, mira, sanidad, todo. Fueron para los judíos. ¿Sabe qué es para nosotros? La locura de la predicación del Cristo crucificado. Así, tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso de creer en lo que Cristo hizo cuando fue crucificado allá en la cruz, dando su vida por nosotros. Mire qué interesante. Ellos piden señales. Los griegos buscan a través de su filosofía, a través de su sistema de conocimiento, a través de su lógica, tratan de explicar los propósitos de la Biblia, de la vida, perdón. Y Pablo dice, el único que tiene la sabiduría es el mensaje del Señor, la sabiduría de Dios. No es a través de la sabiduría del ser humano, porque a través de la sabiduría del ser humano no hay solución. La única solución es a través de la sabiduría de Dios. Y Él estableció un plan sencillo, increíble, profundo. Cristo se hizo hombre, murió en la cruz, derramó su sangre para que nosotros, al poner nuestra fe en ese acto de misericordia de parte de Dios, pudiéramos alcanzar la vida eterna. Sin señales, sin prodigios, sin milagros. El mayor de los milagros es la transformación del ser humano. Versículo 24, vamos a avanzar. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Note algo bien interesante. Cristo es poder de Dios. ¿Poder para quién? Para nosotros. Poder para poder arreglar nuestra vida espiritual delante de Dios. Poder para arreglar nuestras relaciones interpersonales. Es poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es el poder, Él es la sabiduría. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios, mire qué interesante. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En este contexto, lo que estamos viendo, Pablo está diciendo, la locura o la insensatez de Dios es la predicación de la cruz. Eso es lo insensato de Dios. Que Dios no cae en el juego del ser humano tratando de poner un plan muy complejo, no. Pone un plan sencillo, pero que nadie le cree. ¿Sabe por qué? Porque no está de acuerdo al orgullo del ser humano. Y el ser humano escucha el mensaje de la salvación a través de la cruz de Cristo. ¿Y eso es todo lo que tengo que hacer? No, es que tú no tienes que hacer nada. Cristo ya lo hizo todo. Y entonces dice, no, yo tengo que tener una religión, tengo que poner algo, para eso fui a la universidad, para eso soy catedrático, para eso yo soy profesional, yo tengo que crearme mi propia religión. Y el Señor dice, no, es todo de acuerdo a la locura de la predicación. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Cuándo se hizo débil Dios? Pablo dice, ¿de qué está hablando Pablo? Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sabe en qué momento Dios se hizo débil? Mire Filipenses capítulo 2, versículo 5. Sí, hubo un momento que Dios se hizo débil, pero Pablo dice que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Se hizo débil Dios? Sí, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se volvió débil, sino que se despojó a sí mismo, dejó todo su poder, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre débil, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que lo débil de Dios fue el hacerse hombre, hizo a un lado su poder, su deidad, convirtiéndose en un simple hombre. Lo que Pablo está diciendo es que este acto de debilidad de Dios es más poderoso que cualquier invento del ser humano, porque con este acto sencillo de debilidad es poderosísimo para salvar a la humanidad completa.
El Señor dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios se hizo hombre, que dio a su Hijo unigénito. Dios se hizo débil y murió en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo está diciendo, la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Aún en su debilidad, Dios es tan poderoso que esa debilidad de morir en la cruz como un sencillo hombre pecador, cargando nuestros pecados, no porque Él era pecador, sino porque Él cargaba nuestros pecados. Esa sencillez del mensaje del Señor, esa debilidad de Dios, por así decirlo, es más poderoso que lo que un hombre alguno pueda hacer. La sencillez de la palabra de Dios. Ahora todos podemos entender lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Nadie puede compararse. La Biblia dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son los caminos de Dios. El hombre en su intelecto y en su sabiduría quiere crear religiones. Pero el Señor dice, no es de acuerdo a tu sabiduría, es de acuerdo a la sabiduría de Dios. El hombre hoy en día crea religiones, crea doctrinas equivocadas. ¿Por qué? Porque están poniendo la sabiduría humana antes que la sabiduría de Dios. Y se cierran. No, esto es... Un momentito. Tú no puedes ser más sabio que Dios. Y tienes que entender el consejo de Dios, no el consejo de las personas que en algún momento pasaron por tu vida y te enseñaron. Hay muchas cosas buenas, sí, pero muchas cosas equivocadas también. ¿Por qué? Porque preferimos creer la sabiduría del hombre y no creer en la sabiduría de Dios. Dios en su plan perfecto y en su sabiduría, según el apóstol Pablo, en esa sabiduría que tiene Dios. Mire conmigo, capítulo 1, versículo 19. 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes. El hombre a través de su sabiduría no puede conocer a Dios. La única manera de conocer a Dios es a través de la sabiduría de Dios. El hombre en su sabiduría crea un montón de religiones y doctrinas. Dios en su sabiduría sencilla solo estableció un plan: la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. La sencillez de la predicación de la cruz de Cristo. Eso es todo lo que tenemos que aprender, porque esa sencillez que el hombre acepta a través de la fe es lo que nos lleva al cielo. Vamos a inclinar nuestros rostros. ¿Cuántos de ustedes realmente creen más en la sabiduría del hombre que en la sabiduría de Dios? ¿Cuántos de ustedes creen que van al cielo por su religión y por su conocimiento intelectual o doctrinal, y no por la sencillez del mensaje de Dios a través de la cruz de Cristo? Cuidado, porque el Señor salva a través de su sabiduría. ¿Y qué es lo que estableció en la sencillez de su sabiduría? Un plan: que su Hijo vino al mundo, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, para que usted y yo, poniendo nuestra fe en Jesús, pudiéramos ser salvos. Tal vez usted está aquí esta mañana, pero no tiene a Cristo en su corazón. Y usted quisiera dejar toda esa sabiduría humana, todo aquel intelecto que le ha sido enseñado, para tomar solamente la insensatez de Dios, que es mucho más sabio que el hombre más inteligente sobre la tierra. La insensatez de la locura de la predicación de Cristo Jesús. El mensaje de salvación a través de la cruz de Cristo. Si quiere usted aceptar al Señor como su Salvador personal, si quiere levantar su mano ahí donde está en su lugar, o ponerse de pie, yo le invito en el nombre del Señor Jesucristo, que tenga usted un encuentro con el Señor Jesús, porque no es de acuerdo a su sabiduría, no es de acuerdo a sus filosofías, no es de acuerdo a sus religiones y todo lo que ésta traiga, es conforme a la palabra del Señor. Miren, los judíos pedían señales. Hoy día mucha gente pide señales porque así le enseñaron equivocadamente.
cuando realmente acabamos de demostrar con la Biblia que las señales fueron para los judíos. Dios tenía un plan, tiene un propósito. Si le parece absurdo, revisemos la Escritura y escudriñemos profundamente y veamos la verdad de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Que Dios guarde este mensaje en su corazón y sepa que no es como usted quiere, es como Dios quiere. Y sepa que no es de acuerdo a su sabiduría, no, es de acuerdo a la sabiduría de Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tu Santo Espíritu. Porque tu palabra nunca regresa vacía, dice ella. Porque podamos entender, Señor, no en nuestro intelecto, no en tu sabiduría, Padre. Oh Señor amado, aprender que lo débil de ti es mucho más fuerte que lo que un hombre haya creado. Aún me atrevo a decir que es más fuerte que una bomba atómica misma. Porque tu debilidad es tan fuerte, Señor, que sirve para salvar a la humanidad completa. Y no hay hombre, no hay sabiduría, no hay filosofía más poderosa que pueda salvar a la humanidad completa. Solo tu sabiduría. Y en tu sabiduría estableciste un plan sencillo. Es tan sencillo que ofende el intelecto y el orgullo de los hombres. Pero es sencillo. La locura de la predicación de la cruz de Cristo. No es como queremos, es como tú quieres, como lo has establecido. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, bendito Dios, que tu palabra, Señor, anide en su corazón y que tu Santo Espíritu traiga convicción a través de esta palabra, porque es tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, te damos en el nombre y los méritos de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Tomen asiento, hermano.